Yo veo a mucha gente celebrando los aumentos de salario mínimo de los últimos 2 años, el 2022 y este 2023. 16% en uno y 12% en el otro. Pero es que claro, darle pan y circo al pueblo es muy fácil, eso no lo duden. Vamos a ver y hacer un ejercicio de cómo ha sido el aumento del salario en los últimos años y restándole a ese aumento la inflación de cuánto ha sido el incremento real, para que de verdad veamos quiénes son esos presidentes que han sido demasiado generosos con la clase trabajadora o quienes no lo han sido. Podemos tomarnos o llevarnos algunas sorpresas. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, al lado derecho, al final evidenciamos quiénes han concertado los aumentos, ¿cierto? Podemos ver que Gustavo Petro logró concertarlo el año pasado, pero en este 2023 no se hizo, aumentando un 12%. Pero ojo, la inflación está proyectada a un 10,2%, lo que nos llevaría entonces a que el aumento real sería del 1,9%. Sin duda, uno de los más bajitos de la historia reciente, superado solamente por el 1,8 del año 2018, teniendo en cuenta que para entonces tuvimos una inflación del 4,1%. Podemos ver aquí algunos presidentes que no hicieron un aumento real, una vez que lo que ellos incrementaron estuvo por debajo de la cifra de inflación. Entonces, al hacer la resta, pues el aumento nos daba en cifras negativas. Por ejemplo, un menos 0,1% en el año 89, menos 0,01 en el año 90, menos 6,3 en el año 91, César Gaviria, menos 0,8 en el 92, menos 0,1 en el 93 y menos 1,5 en el 94. Oiga, ¿qué años esos? Desde el 89 hasta el 94, ¿verdad? Aquí podemos ver los de Iván Duque. Él tuvo bajo su gobierno el aumento del año 2018 con una inflación del 4,1. Aumentó el 5,9 para un total de 1,8. Aquí vemos también en el 2019, también Iván Duque, tuvimos una inflación del 3,2, un aumento del 6% para un aumento real del 2,8. Ahí me perdonan que hice donde no era 2,8. Luego en el año 2020 también Iván Duque tuvimos una inflación del 3,8, un aumento del 6 para un aumento real del 2,2. Luego tuvimos en el 2021 también Iván Duque, la inflación fue del 1,6, aumento del 3,5 para un aumento real del 1,9. Y en el 2022 tuvimos, para pasar al 2022, tuvimos también Iván Duque, un aumento del 10%, una inflación del 5,6 para un aumento real del 4,4%, más alto que los 2 años que ha podido aumentar Gustavo Petro. Aquí ya de entrada estamos desmitificando algo que se dice, ¿cierto? Que es que Petro ha sido el presidente que más ha aumentado el salario en la historia de Colombia. Aquí ustedes están pudiendo ver desde 1985 hasta 2024, pues ese no sería el caso. Luego tenemos en el año 2024, tenemos un aumento del 12% con una inflación del 10,2 proyectada para un total de o un aumento real del 1,9%. Es decir, el aumento del salario mínimo de este año ha sido inferior al aumento del salario del año pasado. Entonces, claro, pues es que repito, darle pan y circo al pueblo es muy fácil y podemos aparentar tener unos salarios muy altos, pero ¿qué nos ganamos si con el salario aumentan todos los productos o servicios que están indexados al mismo? Pues entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una inflación superior. Este año la inflación, digamos que se dio un poco, ¿cierto? Porque va a cerrar en aproximadamente 10,2 en comparación al 13% del año pasado. Pero ojo, no nos dejemos engañar. Si sumamos la inflación del año pasado más la inflación de este año, pues tenemos que, según esos datos, hoy la vida es un 24% más costosa que hace 2 años. Háganme el favor. Y el salario mínimo entonces habría subido un 28% teniendo en cuenta los últimos 2 años, por lo que realmente nos ha subido un 4% si restamos la inflación de los últimos 2 años con
o versus la suma de los dos aumentos. Entonces, ojo, mi gente, no se dejen engañar. Tenemos a un Gustavo Petro que en 2021 le exigía a Iván Duque que tenía que subir el salario mínimo en un 18,5% y llegó a la presidencia y miren ustedes lo que está haciendo. Está haciendo totalmente lo contrario a lo que prometió y a lo que exigía además, porque es que criticar es muy fácil. Eso sí, tengo que decirlo, por fortuna no aumenta el salario en 18,5% porque ahí sí les diría apague y vámonos. Sigan para más.